para todos los amigos de Facebook, todos nuestros queridísimos amigos de Facebook y todos nuestros amigos de nuestro canal de YouTube, que siempre se toman ese tiempo para estar allí compartiendo con nosotros estos tiempos de estudio de la palabra de nuestro Dios. Damos gloria a Dios. En el caso mío, yo le doy gloria a Dios porque he sido muy bendecido a través de este estudio minucioso de este precioso libro de el profeta Miqueas. Venimos estudiando de una manera consecutiva el libro de Miqueas. Ya hemos venido compartiendo en el capítulo 3, en el día de ayer iniciamos en el capítulo 3 bajo el título Los corruptos, ¿cierto? Los corruptos. Entonces hoy seguimos bajo ese mismo título, los corruptos, porque lo que nosotros encontramos en el capítulo 3, de el libro de Miqueas es la corrupción, ¿cierto? Damos la bienvenida a nuestro pastor de la Alianza Cristiana allá en Azotegui, Tolima. Mil bendiciones, pastor. Qué bueno en esta mañana tenerlos con nosotros y todos los que se han ido agregando. Entonces, venimos enseñando en el capítulo 3 del libro de Miqueas lo que el profeta inspirado en Dios está hablando. Y lo primero que recordemos que en el día de ayer miramos que lo primero que el profeta hace en el capítulo 3 es una denuncia. ¿Y qué es lo que denuncia el profeta inspirado en Dios? Denuncia la corrupción que había entre los gobernantes y los jueces de Israel. ¿Sí? Eso lo miramos en el día de ayer. Vamos a hacer una pequeña recopilación cortica. Dice la palabra, Miqueas 3, 1 y 2, dice: dije, oí ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el profeta está hablando y está colocando en evidencia? La injusticia que practicaban los gobernantes de aquel tiempo, que practicaban los jueces, cómo los jueces se habían pervertido, cómo los gobernantes se habían pervertido. Pero recuerde también que nos presenta que el sistema religioso que era representado, o que más bien es representado por los profetas y sacerdotes, también se habían pervertido, ¿cierto? Entonces, la falta de justicia es un pecado visible a los ojos de Dios. Recordemos siempre eso, que la falta de justicia es un pecado visible a los ojos de Dios. Hoy, en las naciones, los pueblos, los territorios, se practica la injusticia, ¿cierto? Miramos en el día de ayer cómo un senador de la República en Colombia denunciaba las injusticias del gobierno nacional, cómo el gobierno nacional ha establecido una reforma tributaria que ha traído causal y dolor al pueblo colombiano, a las familias más vulnerables de Colombia, pero que beneficia a los altos gobiernos y beneficia, ¿cierto?, a esos gobiernos corruptos que sacan leyes injustas, que pervierten el derecho, ¿cierto?, y que le quitan a los justos su derecho, pero que lo hacen con el propósito de ellos beneficiarse. Entonces miramos en el día de ayer ese primer punto. Los que han venido haciendo el estudio ahí, ¿cierto?, vienen en ese estudio consecutivo. El segundo punto que vamos a tratar en el día de hoy es: los profetas tienen precio. Ese es el segundo punto que vamos a tratar hoy. Y esto es delicado, mis amados hermanos y amigos. Recordemos que venimos haciendo un estudio sistemático, y no solamente lo estamos estudiando, sino que lo estamos haciendo aplicativo, ¿cierto? Lo estamos haciendo aplicativo
traemos la cosmovisión de ese tiempo y hacemos un puente y la traemos al tiempo contemporáneo. Entonces, segundo punto, vamos a mirar en el versículo 5 al versículo 7 lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta para Dios. ¿Qué está haciendo el profeta Miqueas? El profeta Miqueas en el versículo 1, 2 y 3 estaba hablando de la corrupción que tenían los gobernantes y los jueces. Pero ahora, en el versículo 5 al 7, está hablando de la corrupción religiosa que había también dentro de la nación de Israel, dentro de las tribus del norte y dentro de las tribus del sur. ¿Y cuál era la corrupción que había en el sistema religioso? Los profetas se habían corrompido. Los profetas de Dios, los hombres de Dios, que eran los llamados a traer la palabra de Dios para el pueblo, para corrección del pueblo, ¿cierto? Para guiar al pueblo, los sacerdotes y profetas se habían dejado influenciar por la corrupción que tenía el sistema de gobierno y el sistema jurídico, ¿cierto? Mire, por ejemplo, en la nueva versión internacional, que es una versión, me llama mucho la atención esta versión porque hace mucha claridad, dice: esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas, que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tiniebla. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Óigame, qué tremendo, mis amados preciosos de Dios, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos el sistema que había en aquel tiempo, cómo los falsos profetas se habían levantado, hoy podemos decir, amados hermanos y amigos, que tristemente estamos en una misma cosmovisión, ¿cierto? Hoy en día el sistema religioso en el tiempo contemporáneo, cualquier aspecto con la realidad no es una casualidad, es una realidad, mis amados hermanos. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo el sistema religioso se ha venido permeando de corrupción también. Hemos venido cambiando el horizonte del evangelio. Hoy el evangelio, hermano, pareciese que fuera más importante el sistema económico que la parte espiritual, ¿sí? Y qué es lo que el profeta Miqueas está denunciando acerca de los profetas. Estaba diciendo que los profetas estaban desviando al pueblo, lo estaban desviando, lo estaban haciendo que el pueblo se descarriara. ¿Por qué? Porque le estaban dando un mensaje que Dios no estaba dando. Eso era lo que los profetas estaban haciendo. Transmitían un mensaje que no venía de parte de Dios, que era contrario a la voluntad de Dios, que no era de acorde o no era acorde al propósito de Dios. Hoy en día encontramos lo mismo. Hoy en día encontramos profetas que le hablan palabras halagüeñas a la gente, que le hablan palabras y mensajes muy bonitos a la humanidad,
pero el propósito de ellos es llenar sus estómagos, llenar sus vientres, poder tener una buena capacidad económica, ¿cierto? Poder recibir un beneficio. Entonces, ¿qué hacen los profetas del tiempo presente? Lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo mismo, hermano. Le hablan bonito a las comunidades, le hablan bonito, hermano, al mundo entero. Les dicen que Dios los va a bendecir, que el Señor los va a prosperar, que el Señor les va a dar casa, carro y beca y los va a poner en lugares de alto privilegio. Entonces, ¿qué hace la gente cuando escucha a estos falsos mensajeros que les hablan muy bonito? Entonces se sienten muy halagados, se sienten muy contentos. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y le traen su beneficio económico, y entonces el mayor beneficiado no es aquel, no son los beligreses. Los mayores beneficiados son los falsos profetas y los falsos mensajeros que hoy en día tenemos. Por eso hoy en día el evangelio, hermano, está tan dividido. Y lo que estoy diciendo son cosas muy delicadas. ¿Por qué? Porque el evangelio está dividido, un evangelio liberal y un evangelio conservador, un evangelio sólido y un evangelio líquido, ¿cierto que sí? Entonces, los que les gusta mucho el evangelio líquido, les gusta mucho que les hablen bonito, que no les hagan ver el pecado, que no los confronten con la realidad. Los que les gusta el evangelio líquido se acomodan a los falsos profetas. Pero los que les gusta el evangelio sólido saben y entienden y tienen discernimiento de que estos falsos profetas lo único que buscan es un beneficio para ellos. Y esta denuncia que está haciendo el profeta Miqueas, inspirado en Dios, no solamente la hizo él, también la hizo el profeta Ezequiel allá en el capítulo 22, en el versículo 27. Ezequiel también denuncia los pecados de Jerusalén, los pecados de Israel. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 27 al 29. Dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir a las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Mire, hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que estamos estudiando, queridos amigos y hermanos, en esta preciosa mañana. Entonces, cuando usted mira, el sistema de corrupción había llegado a los miembros o a los líderes religiosos, profetas y sacerdotes en ese tiempo, ¿cierto? ¿Qué hacían los profetas y sacerdotes? Pues le hablaban bonito al que les daba el billetico, ¿cierto? Al que les daba la buena ofrenda, entonces a ese le decían que le iba a ir muy bien. Pero el que de pronto no les daba nada, entonces les decía que le iba a ir mal. ¿Por qué? Porque no había platica. Entonces, como no había platica, entonces le iba a ir mal. Pero el que daba platica, le iba a ir muy bien. Es lo mismo. Hoy en día es el mismo sistema. Usted quiere ser bendecido, de tanto. Usted quiere ser prosperado, usted tiene que aportar tanto. Usted quiere un milagro de Dios, usted tiene que dar tanto. Usted quiere una sanidad, usted tiene que sembrar tanto. Entonces, mis amados, entonces si usted no siembra, entonces usted no recibe el milagro. Si usted no siembra, entonces usted no recibe la sanidad. Si usted no siembra, entonces usted no va a ser prosperado. Hermano, todo completamente alejado de del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, yo le invito a que usted en su casita pueda estudiar con mayor propiedad el libro de Miqueas. Estúdielo con propiedad, investigue, profundice, no se quede simplemente con la versión de este servidor, no, vaya, indague, profundice, vaya más allá de lo que yo le puedo estar enseñando a través de este estudio sistemático, ¿cierto que sí? De pronto a muchos no les va a agradar, pero aquí no se trata de agradar al hombre, hermanos y amigos, aquí se trata de agradar a Dios y hacer lo que Dios dice que nosotros debemos
de hacer. ¿Qué hacían ellos? Los profetas explotaban al pueblo, oigan, lo explotaban, ¿cierto que sí? ¿Cómo así, pastor, que lo explotaban? Claro, le sacaban la plata, hermano, a la gente por medio de falsas, ¿qué? De falsas profecías. Eso era lo que hacían. Entonces la gente, los feligreses, cuando veían que les hablaban bonito, entonces le daban plata a los profetas. Mire lo que dice el versículo 5, ahí lo dice claramente. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas, que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno, invitan a la paz. Con el vientre vacío, declaran la guerra. Oiga, qué tremendo, amados. A mí me da, perdóneme, pero es que es como bastante, produce como risa esa situación, porque uno dice, Dios mío, increíble, increíble. Pero hermano, es tristemente lo que está sucediendo en el siglo XXI. Lo mismo está sucediendo en este tiempo, ¿cierto? Explotan al pueblo. Dice, si ellos pagaban, entonces le hablaban a favor. Pero si no había platica, entonces les hablaban en contra. Mire lo que dice Miqueas 3:11, por favor, los que están allí. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgaban por cohecho y sus sacerdotes enseñaban por precio. Por eso el título o el punto que estamos tratando era que los profetas tenían precio. Dice, los sacerdotes enseñaban por precio y sus profetas adivinaban por dinero y se apoyaban en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿Cierto que sí? Entonces mire qué hacían estos falsos profetas. Mire, prácticamente lo que Dios está diciendo era que estos, ahora quiero hacer un paréntesis corto, era que estos que ahora se habían convertido en falsos profetas, habían sido verdaderos profetas. Escúcheme, habían sido verdaderos profetas de Dios, solo que se dejaron permear por el sistema de corrupción, se dejaron llevar, se dejaron motivar por un espíritu de ambición. Por eso Pablo, allá trayendo esa cosmovisión al Nuevo Testamento, Pablo le escribe a nuestro queridísimo amigo y hermano Timoteo, quien se está preparando para el ministerio, y Pablo le dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que el cual codiciando lo mucho fueron traspasados de dolores. ¿Por qué? Porque esos profetas del Antiguo Testamento, que ahora se habla que son falsos profetas, habían sido profetas verdaderos, solo que se dejaron permear por el pecado de corrupción y comenzaron a cambiar el sistema religioso. Entonces ya comenzaron a cambiar su forma, su estilo, y ya no hacían conforme Dios demandaba que tenían que hacer. ¿Sí? Qué tremendo, ¿cierto? Entonces vamos allí también. Miqueas capítulo 7, versículo 3. Seguimos ahí avanzando, hablando del mismo tema. Dice Miqueas 7:3 en la versión Reina Valera, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Mire, ahí está, ¿cierto? El antes, el durante y el después. O sea, eso era lo que estaba sucediendo en Israel. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo? Que el sistema religioso se había pervertido. Ahora, es claro, porque Dios no solamente está mostrando a través del profeta lo que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Sino que les está mostrando las consecuencias que les vendría a ellos. Ahí está mostrando también las consecuencias. Mire, usted mira que hay consecuencias para ellos. Usted mira en el versículo 6. Ese, por tanto, es un conector de resultados para los que desconocen esta parte, ¿cierto? Recuerde que el capítulo 3 comienza con un entonces, que es un conector de resultados, y aquí encontramos un por tanto, que también es un conector de resultados, o sea,
que los resultados que iban a tener los falsos profetas, dice, por tanto, tendrán noches sin visión, oscuridad sin presagios, el sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá en tinieblas, los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca. Y hermano, déjeme decirle que Dios va a comenzar a obrar. Yo hace muchos días he venido sintiendo en mi corazón que Dios va a comenzar a intervenir en el mundo, en Colombia, donde el evangelio se ha prostituido, donde muchos ministros, sí, muchos ministros, hermanos, han tomado el evangelio como un modelo de enriquecimiento, como un modelo de ganancia, ¿cierto? Y entonces lo que están haciendo es descarriar al pueblo, desviar al pueblo de la verdadera y perfecta voluntad de Dios. Pero Dios va a comenzar, ¿cierto? Dios dice, noches sin visiones van a tener. Vivirán en tinieblas, serán puestos en vergüenza, dice el profeta. Son identificados como adivinos. Mire, hermano, cómo los identifica Dios. Ya Dios comienza a cambiarle la identidad. Ya no son profetas. Ahora ya Dios considera que aquellos que un día fueron profetas verdaderos de Dios, ahora ya no son profetas. Los considera como si fueran, ¿qué? Adivinos. Y el mismo Dios dice, Dios mismo les impedirá hablar. El mismo Dios, hermano, les callaría la boca. El mismo Dios, hermano, y lo que voy a decir es fuerte y va a quedar grabado. Y es lo que me gusta, porque Dios va a comenzar, hermano, a callar la boca de muchos falsos profetas que están en este tiempo. Muchos falsos profetas. ¿Y cómo lo va a callar? Hermano, van a desaparecer. Dios va a comenzar a quitar hombres, hermanos, que han pervertido el evangelio. Dios va a comenzar a quitar del ministerio a hombres y a mujeres que hemos pervertido el evangelio. Van a ser quitados del ministerio. Van a desaparecer, hermano, van a desaparecer. Van a desaparecer. El mismo Dios los va a quitar por cuanto hemos pervertido el evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de mí, hermano. Que Dios me ayude. Dice Ezequiel 22:31, dice, por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Dice, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 22, versículo 31. Ezequiel 22:31. ¿Qué le va a pasar a aquellos falsos profetas? ¿Qué le va a suceder, hermano, a aquellos hombres que han pervertido? Dios los va a quitar. Dios los va a quitar, Dios va a enmudecer sus bocas, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque hemos desviado el pueblo, porque hemos hecho que el pueblo se descarríe, porque hemos hecho que el pueblo pierda el horizonte, porque muchos falsos profetas han hecho que el pueblo se extravíe de la voluntad de Dios, se extravíe, hermano, del verdadero camino, ¿cierto? Hay mucha gente, hermano, siguiendo falsos profetas, esos profetas que les hablan bonito. Esos predicadores que le hablan bonito a la gente, que le dicen que no importa cómo estén, que Dios los ama, que Dios es amor y misericordia, ¿cierto que sí? Y entonces ese hombre y esa mujer que andan en unos caminos torcidos, pero que nunca le dicen la verdad, que nunca lo exhortan, que nunca le hacen ver su pecado. ¿Sabe por qué? Porque saben que si a ese hombre le hacen ver el pecado, entonces de pronto ese hombre o esa mujer se va a ir de la congregación. Entonces, ¿qué hacen los falsos predicadores y falsos profetas? Entonces, venga para acá, no importa cómo usted esté, Dios lo ama, Dios es amor, Dios es misericordia, pero nunca le dicen, mire, usted tiene que cambiar de estilo de vida, usted necesita arrepentirse y convertirse. ¿Por qué? Por eso que hoy en día encontramos una iglesia fluctuante, una iglesia, hermano, que va de lugar en lugar. ¿Sabe por qué? No es que la iglesia, hay gente que dice, no es que la iglesia en tal parte está creciendo, dicen algunos en algunos lugares. No es que la iglesia está creciendo, mire cómo le está creciendo la iglesia en tal lugar. No, la iglesia no está creciendo. La iglesia se está movilizando, que es otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Y por qué se moviliza la iglesia, mis amados hermanos? Porque cuando un hombre o una mujer llega a una congregación,
donde es confrontado por el profeta de Dios con la palabra de Dios, donde es exhortado y es puesto en evidencia su comportamiento, su conducta, su forma de vida, entonces aquel hombre o aquella mujer entonces no le gusta. Hoy en día, lo dije esta semana, hoy en día vivimos en una generación que es la generación de cristal. La generación de cristal que no se le puede soltar, la generación de cristal que no se le puede hacer ver el error, la generación de cristal que no se le puede confrontar con su pecado, la generación de cristal que quiere que a lo malo le digan que está bueno. Entonces, ¿qué hace esta generación de cristal? Va de congregación en congregación. Entonces, llegan donde el falso profeta y lo reciben con los brazos abiertos. Venga, qué bendición, gloria a Dios, lo estábamos esperando, la estábamos esperando, ¿cierto que sí? Y entonces disfrazan, hermano, de amor y misericordia el pecado de muchos hombres y mujeres. Entonces llegan a esas congregaciones a seguir viviendo de la misma manera. Entonces dicen, no, aquí sí me gusta, dicen algunos, aquí no me dicen nada, aquí no me exhortan, aquí no me incomodan, y entonces aquí me quedo bien contento y bien feliz. Doy gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, por esos hombres y mujeres, pastores, apóstoles, profetas de Dios, maestros de Dios, que Dios ha estado guardando en este tiempo y que Dios guarda, sí, para predicar la palabra de Dios con verdad, con veracidad, porque, hermano, demuestran que lo más importante no es el poder adquisitivo, lo más importante es ganar las almas para el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenían los falsos profetas? Tenían precio. Eso era lo que tenían los falsos profetas, tenían precio. Y es lo que el profeta está demostrando. Ahora, como un cuarto punto, ahí el profeta de Dios tiene respaldo. El profeta de Dios tiene respaldo. Mire que ahí lo encontramos. En el versículo 8, vamos a leer del versículo 8 al 11. ¿Y quién era el profeta de Dios? A ver, ¿quién me puede decir ahí quién era el profeta de Dios? Los que están aquí en esta preciosa mañana, ¿quién era el profeta de Dios? ¿Quién era el verdadero profeta de Dios? Según nos narra el libro de Miqueas. ¿Quién era el verdadero hombre de Dios? ¿Sí? Ahí lo encontramos en el versículo 8, encontramos quién era el verdadero hombre y el verdadero profeta de Dios. Versículo 8 dice, yo, en primera persona habla Miqueas. Dice, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para declararle en la cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Dice, escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y que tuercen el derecho, que edifican nación con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado. Mire, preciosos del Señor, había un hombre de Dios ahí. Había un hombre de Dios que no se había dejado permear por el sistema. Había un hombre de Dios que no le importaba tener la aprobación de los gobernantes, ni de los jueces, ni de los otros profetas. No, había un hombre de Dios que dice, yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo y de justicia, dice, y de fuerza, para declarar, para poner en evidencia lo que los corruptos están haciendo. Ay, hermano, hoy en día, lo dije esta semana, en este tiempo se necesitan de estos hombres. En este tiempo se necesitan de estos hombres. Hombres que hablen con el poder del Espíritu.
hombres y mujeres que hablen guiados por el poder del Espíritu Santo, hombres, hermano, que hablen en el nombre del Señor y que hablen con veracidad, ¿cierto? Que hablen lo que tienen que hablar, que digan lo que tengan que decir y que denuncien lo que es necesario que denunciar. El profeta de Dios tiene el respaldo de Dios. El profeta, dice, en contraste a los falsos profetas que no tenían el respaldo divino, Miqueas afirma que él sí lo tenía. Que los falsos profetas ya no eran respaldados por Dios, pero que él sí era respaldado por Dios. ¿Y por qué era respaldado Miqueas por Dios? Porque él predicaba bajo la justicia. Él no predicaba ni profetizaba por dinero, él profetizaba por convicción, porque sabía que lo había llamado Dios. Y hoy yo quiero decirle, hermanos y amigos, muchos hombres ministros del Evangelio tienen que cambiar la cosmovisión de su ministerio, porque muchos de ministerios, muchos de nosotros no predicamos el Evangelio por convicción, no lo predicamos por vocación, sino que lo predicamos por ambición. Ese es lo que a muchos hermanos los motiva. A muchos los motiva no la convicción de fe, a muchos no los motiva la vocación ministerial, sino que los motiva es la ambición económica, el deseo de poder, el deseo de tener ganancia, el deseo de tener reconocimiento. Mis hermanos preciosos de Dios, mire, que Dios nos ayude. Yo lo único que yo digo siempre, y lo voy a decir, decía mi pastor, saben ustedes que yo tengo un pastor que es mi autoridad directa, y decía mi pastor, yo confío en usted, pero no confío en su naturaleza pecaminosa. Que Dios nos ayude a permanecer fieles al Señor, a no decaer, hermano, a no dejarnos permear por ese pensamiento de ambición, ¿cierto? Que nosotros podamos entender a qué es que hemos sido llamados. Mire, lo que hace el profeta, hermano, le habla dos cosas. Primero, les habla de lo que les va a suceder. Él les habla no solamente de lo que les va a suceder, sino que también les está mostrando, ¿cierto?, lo que va a suceder con ellos, y les dice ahí, dice, la profecía les faltará. Dice, o sea, ya no tendrán muchas visiones, ¿cierto? Ya no tendrán visiones, ya no van a poder hablar. ¿Por qué? Porque ya no van a tener revelación. Ya no van a tener revelación. La oscuridad de adivinación, o sea, van a estar bajo un espíritu no de Dios, sino que van a quedar bajo un espíritu de adivinación. Por eso hoy en día usted tiene que comprender, hermano y amigo, ¿qué es la profecía? Y aquí, pues, hombre, me toca hacer un espacio. Porque lo primero que tenemos que mirar cuando hablamos de la profecía es, primero, la profecía tiene que estar sujeta a lo que dice la palabra de Dios. 1. 2. El profeta tiene que dar evidencia de un buen testimonio, ser un profeta que tenga buen testimonio, para que lo que hable de parte de Dios y sujeto a la palabra de Dios, entonces tenga realmente esa firmeza. Pero hoy en día, por ejemplo, encontramos que muchas profecías son dadas, pero que contradicen, hermano, la palabra de Dios. Yo no sé cuántos recuerdan una mujer que le habló al salmista desaparecido Julio Melgar, donde aquella mujer, que no voy a nombrar, decía que ella declaraba y decretaba que él era sano, y decía en ese tiempo, en ese momento de oración, decía, y Señor, y no aceptamos un no como respuesta. O sea, ¿dónde dice la Biblia que nosotros le damos órdenes a Dios? ¿Dónde dice la Biblia que nosotros podemos ordenarle a Dios lo que tiene y lo que no tiene que hacer? Hermano, es una falsa profecía, porque no es Dios quien se sujeta al profeta, es el profeta que se tiene que sujetar a la voluntad de Dios.